2. La falacia de la oferta y la demanda. ¿Por qué el precio de las perlas y de todo lo demás está por las nubes? En los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, un comerciante de diamantes italiano, James Asael, huyó de Europa para establecerse en Cuba. Allí encontró un nuevo medio de vida. El ejército estadounidense necesitaba relojes sumergibles, y Asael, a través de sus contactos en Suiza, estaba en condiciones de satisfacer aquella demanda. Cuando terminó la guerra, el acuerdo de Asael con el gobierno de los Estados Unidos expiró, dejándole con miles de relojes suizos. Evidentemente, los japoneses necesitaban relojes, pero no tenían dinero. En cambio, sí tenían perlas, muchas miles de ellas. Al cabo de poco tiempo, Asael había enseñado a sus hijos cómo trocar relojes suizos por perlas japonesas. El negocio prosperó, y muy pronto pasaría a conocerse a su hijo, Salvador Asael, como el rey de las perlas. Cierto día de 1973, en el que el rey de las perlas tenía anclado su yate en Saint-Tropez, un joven y apuesto francés llamado Jean-Claude Brulette subió a bordo desde otro yate adyacente. Brulette acababa de vender su negocio de flete aéreo, y con las ganancias había comprado un atolón en las Polinesias francesas, un paraíso dotado de azuladas lagunas para él y para su joven esposa tahitiana. Brulette explicó que en las lagunas de color turquesa del atolón abundaba la ostra de labios negros, Pictada margaritífera, y de los negros labios de esas ostras surgían algo digno de mención, perlas negras. En aquel momento no había mercado para las perlas negras de Tahití, de las que apenas existía demanda, pero Brulette persuadió a Asael para que hiciera negocios con él. Juntos cultivarían perlas negras y las venderían por todo el mundo. Al principio, los intentos de comercialización de Asael fracasaron. Las perlas eran de color gris plomo y del tamaño de una bala de mosquete, y regresó a Polinesia sin haber hecho una sola venta. En ese momento, Asael podría haberse deshecho por completo de las perlas negras o haberlas vendido a bajo precio, en un almacén de descuento. Podría haber tratado de forzar a los consumidores vendiéndolas en paquetes juntos con unas cuantas perlas blancas, pero en lugar de ello, se limitó a esperar todo un año, hasta que el negocio produjera algunos especímenes de mejor calidad, y entonces le llevó esas perlas a un viejo amigo, Harry Winston, un legendario comerciante de piedras preciosas. Winston aceptó ponerlas en el escaparate de su tienda de la Quinta Avenida de Nueva York, con la etiqueta adjunta de la que se mostraba un precio exorbitante. Asael, mientras tanto, encargó en un anuncio a toda página que se publicara en las principales revistas de moda. En el anuncio aparecía un reluciente collar de perlas negras colocado entre una profusión de diamantes, rubíes y esmeraldas. Las perlas, que hasta hacía poco había sido un asunto exclusivo de un grupo de ostras de labios negros colgadas del extremo de una soga en el mar de la Polinesia, pasaron a exhibirse ahora por todo Manhattan en los sinuosos cuellos de las más prósperas divas de la ciudad. Asael había cogido una cosa de dudoso valor y lo había convertido en algo increíblemente fino. O como dijo Mark Twain, en cierta ocasión aludiendo a Tom Sawyer, Tom había descubierto una gran ley de la acción humana, a saber que para hacer que un hombre codicie algo, basta con hacer que resulte difícil obtenerlo. ¿Y cómo lo hizo el rey de las perlas? ¿Cómo persuadió a la flor innata de la sociedad para que se apasionara por las perlas negras de Tahití y para que las pagaran espléndidamente? Para responder esta pregunta, primero tengo que explicar algo relativo a las crías de ganso. Hace unas décadas, el naturista Cornand Lorenz descubrió que los azarinos, al salir del huevo, se apegan al primer objeto en movimiento con el que se encuentran, que en general suele ser su madre. Lorenz lo supo porque, en uno de sus experimentos, él fue lo primero que vieron las crías, y desde ese momento lo siguieron fielmente a todas partes. De ese modo, Lorenz demostró que los azarinos no solo toman decisiones iniciales basándose en lo que encuentran disponible en su entorno, sino que se atienen a su decisión una vez tomada. Lorenz denominó este fenómeno natural impronta. ¿Está pues el cerebro humano estructurado como el de los gansos? ¿Nuestras primeras impresiones y decisiones producen también una impronta? Y de ser así, ¿qué papel desempeña dicha impronta en nuestras vidas? Cuando nos encontramos con un nuevo producto, por ejemplo, ¿aceptamos el primer precio que aparece ante nuestra vista? Y lo que es más importante, ¿tiene ese precio, lo que en la economía conductual denominamos ancla, un efecto a largo plazo en nuestra predisposición a pagar el producto en lo sucesivo? Parece ser que lo que es bueno para los gansos también lo es para los humanos, y eso incluye el ancla. Desde el primer momento, por ejemplo, Asael ancló sus perlas a las joyas más finas del mundo, y en lo sucesivo los precios se mantuvieron siempre en ese nivel. Del mismo modo, una vez que compramos un nuevo producto en un precio determinado, nos quedamos anclados a ese precio. Pero, ¿cómo funciona exactamente esto? ¿Por qué aceptamos tales anclas?
Considere esto. Si le pregunto cuáles son sus dos últimos dígitos de su número de seguridad social, los míos son 79, y luego le pregunto si estaría dispuesto a pagar ese precio en euros, en mi caso serían pues 79 euros, por una determinada botella de Couturon de 1998. ¿Es posible que la mera sugerencia de esa cifra influyera en la cantidad que estaría dispuesto a pagar por esa botella de vino? ¿Parece absurdo? No. Bueno, pues espere a ver lo que le ocurrió a un grupo de estudiantes de máster del MIT hace unos años. He aquí un magnífico Couturon Jallet Parlet, declaró Drazen Parlek, profesor de la Escuela de Gestión Sloan del MIT, al tiempo que alzaba la botella con admiración. De 1998. Mientras tanto, sentados frente a él estaban los 55 alumnos de su clase ese día. Drazen, George Lowenstein, profesor de la Universidad Carnegie Mellon, y yo hicimos una petición muy poco habitual a aquel grupo de futuros profesionales del marketing. Les pedimos que anotaran los dos últimos dígitos de su número de seguridad social y luego les pedimos que pujaran por una serie de artículos, incluyendo la botella de vino. ¿Qué estábamos tratando de demostrar? La existencia de lo que nosotros denominábamos la coherencia arbitraria. La idea básica de la coherencia arbitraria es esta. Aunque los precios iniciales, como el precio de las perlas de Azael, sean arbitrarios, una vez que dichos precios se hayan establecido en nuestra mente, configurarán no solo los precios actuales, sino también los futuros, y eso es lo que los hace coherentes. ¿Bastaría entonces el mero hecho de pensar en el propio número de seguridad social para crear un ancla? Eso era precisamente lo que queríamos averiguar. Para aquellos de ustedes que no sepan mucho de vinos, continuó Drazen, diré que esta botella recibió 86 puntos en la clasificación de la revista Win Spector. Tiene un aroma de mora roja, de moca y el chocolate negro. El cuerpo medio, intensidad media y un rojo perfectamente equilibrado. Resulta delicioso al paladar. Drazen cogió otra botella, esta vez un Hermitage Boulet La Chapelle de 1996, con una clasificación de 92 puntos en la revista Wine Advocate. El mejor La Chapelle desde 1990, declamó Drazen, mientras los estudiantes observaban con curiosidad. Solo se produjeron 8100 cajas. Uno a uno, Drazen fue mostrando otros 4 artículos: un trackback inalámbrico, un conjunto de teclado y ratón inalámbricos, un libro de diseño y una caja de medio kilo de chocolates belgas de la marca Neuhaus. Drazen repartió luego unos formularios donde aparecían enumerados todos los artículos. Ahora quiero que escriban los dos últimos dígitos de su número de seguridad social en la parte superior de la página, les dijo, y luego escríbanlos de nuevo junto a cada uno de los artículos, en las casillas correspondientes al precio. En otras palabras, si los dos últimos dígitos son, por ejemplo, 23, escriban $23. Cuando hayan terminado, añadió, quiero que indiquen en su formulario, con un sencillo sí o un no, si pagarían esa cantidad por cada uno de los productos enumerados. Cuando los estudiantes hubieron acabado de responder sí o no a cada artículo, Drazen les pidió que anotaran al lado de la cantidad máxima que estarían dispuestos a pagar por cada uno de los productos, es decir, sus pujas. Una vez que hubieron anotado sus pujas, los estudiantes me pasaron las hojas a mí. Entonces introduje los datos en mi portátil. Finalmente anuncié los vencedores. Uno a uno, el estudiante que había hecho la puja más alta por cada uno de los artículos se levantó, pagó sus productos y se los llevó consigo. Los estudiantes lo pasaron bien con aquel ejercicio, pero cuando les pregunté si consideraban que el hecho de haber escrito los dos últimos dígitos en su número de seguridad social había influido para las pujas finales, rechazaron de inmediato mi sugerencia. De ningún modo. Cuando volví al despacho me dispuse a analizar los datos. ¿Servían de ancla el dígito de número de seguridad social? Por increíble que parezca, resultó que sí. Los estudiantes con los dígitos más altos, de 80 a 99, fueron los que hicieron las pujas más elevadas, mientras que los que tenían los dígitos más bajos, del 1 al 20, hicieron las pujas inferiores. El quintil superior, por ejemplo, pujó una media de $56 por el teclado inalámbrico, mientras que el quintil inferior pujó solo una media de $16. Al final, resultaba evidente que los estudiantes cuyos dos últimos dígitos de la seguridad social formaban parte del quintil superior habían hecho pujas que resultaban entre los 216 y un 346% superiores a los de los estudiantes cuyos dos últimos dígitos de seguridad social formaban parte del quintil inferior. Véase la tabla adjunta. En este momento, si los dos últimos dígitos de su número de seguridad social son altos, sé que el lector debe de estar pensando,
He estado pagando demasiado durante toda mi vida. Pero no es ese el caso. Los números de seguridad social fueron el ancla de este experimento solo porque nosotros los preguntamos. Podíamos haber preguntado igualmente por la temperatura que hacía o por el precio de venta recomendado por el fabricante. Cualquier pregunta, de hecho, podría haber creado el ancla. ¿Le parece racional? Por supuesto que no. Pero así es como somos. Azarinos después de todo. Los datos mostraban otro aspecto interesante. Aunque la predisposición a pagar a aquellos artículos era arbitraria, esta presentaba también cierto aspecto lógico y coherente. Cuando observábamos que las pujas correspondientes a los dos pares de elementos racionales entre sí, los dos vinos y los dos componentes informáticos, sus precios relativos parecían increíblemente lógicos. Todo el mundo estaba dispuesto a pagar más por el teclado que por el trackball, también por el Hermitage de 1996 que por el Culture Run de 1998. Lo significativo de este hecho es que una vez que los participantes estaban dispuestos a pagar por un determinado precio de productos, su predisposición a pagar por los artículos de la misma categoría resultaba estar en relación con los de aquel primer precio, es decir, el ancla. Esto es, pues, lo que denominamos coherencia arbitraria. Los precios iniciales son en gran medida arbitrarios y puede verse influidos por determinadas respuestas a preguntas aleatorias. Pero una vez que dichos precios se han establecido en nuestra mente, configuran no solo cuánto estamos dispuestos a pagar por un artículo, sino también cuánto estamos dispuestos a pagar por otros productos relacionados con él. Y eso es lo que los hace coherentes. Ahora debo de añadir una importante aclaración a la historia que acabo de contar. En nuestra vida sufrimos un constante bombardeo de precios. Observamos el que se denomina precio de venta recomendado por el fabricante para los coches, los cortacéspedes o las cafeteras. Recibimos folletos de las agencias inmobiliarias con los precios de las viviendas de nuestra localidad, pero las etiquetas de precio por sí solas no son anclas. Se convierten en anclas cuando consideramos la posibilidad de adquirir un producto o servicio a ese precio concreto. Está ahí donde se produce la impronta. Desde ese momento estamos dispuestos a aceptar un abanico de precios, pero, al igual que ocurre con las cuerdas del puenting, volvemos siempre, como punto de referencia, al ancla original. Así, el ancla inicial no solo influye en las decisiones de compra inmediata, sino en muchas otras posteriores. Puede que veamos, por ejemplo, un televisor de pantalla plana y de alta definición de 27 pulgadas por 600 euros. La etiqueta de precio no es el ancla, pero si decidimos comprarlo a ese precio o consideramos seriamente la posibilidad de hacerlo, entonces esa decisión se convertirá en lo sucesivo a nuestra ancla en lo que el televisor de pantalla plana se refiere. Es la estaca que nos sujeta al suelo y desde ese momento ya disponemos a comprar otro televisor, ya estemos simplemente charlando mientras hacemos una barbacoa en el jardín de la casa. Todos los demás televisores de alta definición se valorarán en relación a ese precio. El anclaje afecta a toda clase de compras. Así, por ejemplo, Uri Simonson, un economista de la Universidad de Pensilvania, y George Lowenstein descubrieron que las personas que se trasladaban a una nueva población en general permanecían ancladas a los precios que pagaban por la vivienda en la población donde vivían antes. En su estudio revelaron, entre otras cosas, que las personas que se trasladaban desde un mercado más baratos a poblaciones modernamente más caras no aumentaban sus gastos para adaptarse al nuevo mercado. Lejos de ello, gastaban una cantidad similar a la que estaban habituados a gastar en el mercado anterior, aunque ello signifique tener que meterse ellos y sus familiares en hogares más pequeños o menos confortables. Del mismo modo, quienes se trasladan de ciudades más caras a otras más baratas invierten la misma cantidad de dinero en sus nuevas viviendas que en el pasado. En otras palabras, quienes se trasladan desde grandes ciudades a poblaciones de provincias, en general, no reducen demasiado su inversión en vivienda una vez que llegan a su nuevo destino, y gastan en ella una cantidad de dinero similar a la que habían ganado en su anterior población. Parece ser que estamos acostumbrados a las peculiaridades de nuestro propio mercado inmobiliario y no cambiamos fácilmente de mentalidad. La única forma de romper esta tendencia, de hecho, es alquilar una vivienda en una nueva población aproximadamente durante un año. De ese modo, nos adaptamos al nuevo entorno y al cabo de un tiempo seremos capaces de hacer una compra que se ajuste al mercado local. De modo, pues, que nos anclamos a los precios iniciales, pero nos dedicamos luego a pasar o a saltar radicalmente, si lo prefiere, de un precio anclado a otro, modificando constantemente nuestra predisposición de pago, o bien el ancla inicial con la que nos encontramos se convierte en nuestra ancla fija durante largo tiempo y para un gran número de decisiones.
Para responder esta cuestión, mis colegas y yo decidimos realizar otro experimento, uno en el que tratamos de atraer a los participantes de sus viejas anclas a otras nuevas. Para ese experimento reclutamos a unos cuantos estudiantes universitarios, unos cuantos estudiantes de posgrado y unos cuantos banqueros de inversiones que habían acudido al campus a la casa de nuevos empleados para sus empresas. No estoy seguro de que los banqueros entendieran exactamente lo que estábamos a punto de experimentar, pero es posible que incluso nuestros molestos sonidos les resultaran menos enojosos que toda la verborrea de la banca de inversiones. Al iniciar el experimento, presentamos a nuestros participantes tres sonidos distintos, y a continuación les preguntamos si estarían dispuestos a cobrar por escucharlos de nuevo, lo que actuaba de precio ancla. El primero fue un sonido agudo de 3000 Hz que duró 30 segundos, algo parecido a un chillido de una voz humana aguda. El segundo fue un ruido también de 30 segundos formado por todo el espectro de frecuencias audibles, el denominado ruido blanco, parecido al enlace televisor cuando no hay señal. El tercero, asimismo, de 30 segundos, fue una oscilación entre sonidos agudos y graves. Empleamos sonidos debido a que no existe mercado alguno para los ruidos molestos, de modo que los participantes no podían utilizar un precio de mercado como referencia para calibrar el valor de los sonidos. Además, empleamos sonidos molestos porque no hay nadie a quien dichos sonidos les gusten. De haber empleado, por ejemplo, piezas de música clásica, a algunos les habrían gustado más que a otros. Yo mismo seleccioné los ruidos después de haber creado cientos de ellos. Elegí esos tres porque todos ellos, en mi opinión, resultaban igualmente molestos. Situamos a nuestros participantes delante de una pantalla de ordenador en el laboratorio y les hicimos ponerse unos auriculares en los oídos. Cuando la sala quedó en silencio, el primer grupo vio aparecer ante sí este mensaje. Dentro de unos momentos va a sonar de nuevo un tono desagradable en sus auriculares. Nos interesa saber lo molesto que le resulta. Inmediatamente después de que lo haya escuchado el tono, le preguntaremos si hipotéticamente estaría dispuesto a repetir la misma experiencia a cambio de una paga de 10 centavos. El segundo grupo recibió el mismo mensaje, pero con otra oferta de 90 centavos en lugar de los 10 primeros. ¿Supondría alguna diferencia los precios ancla? Para averiguarlo, activaríamos el sonido. En este caso, el irritante chillido de 3000 Hz durante 30 segundos. Algunos de nuestros participantes hicieron muecas, otros pusieron los ojos en blanco. Cuando acabó el chillido, se le formuló a cada participante la pregunta de anclaje, planteando como una decisión hipotética. ¿Estaría dispuesto el participante, hipotéticamente, a repetir la experiencia por un pago en efectivo? Que era de 10 centavos para el primer grupo y de 90 para el segundo. Tras responder la pregunta de anclaje, se les pidió a los participantes que indicaran en la pantalla del ordenador el precio mínimo que ellos pedirían por volver a escuchar el sonido. Se trataba, por cierto, de una decisión real, puesto que determinaría si iban a volver a escuchar el sonido y a cobrar por hacerlo. Poco después de que los participantes introdujeran sus precios, se les informó los resultados. Aquellos cuyo precio había sido lo suficientemente bajo ganaron el sonido. Tuvieron la desagradable oportunidad de escucharlo de nuevo, y cobraron por ello. Aquellos cuyo precio había sido demasiado alto no escucharon el sonido y no cobraron por esta parte del experimento. ¿Cuál era el objeto de todo esto? Queríamos averiguar si los primeros precios que habíamos sugerido, 10 centavos y 90 centavos, habían actuado como ancla, y de hecho así había sido. Los que se enfrentaron primero a la hipotética decisión de volver a escuchar o no el sonido por 10 centavos necesitaron mucho menos dinero para mostrarse dispuestos a escuchar el sonido de nuevo, con una media de 33 centavos. En comparación con quienes afrontaron inicialmente la decisión hipotética de volverlo a escuchar o no el sonido por 90 centavos. Este segundo grupo pidió en general una retribución de más del doble, una media de 73 centavos, por la misma enojosa experiencia. ¿Observa la diferencia establecida por el precio inicial que habíamos sugerido? Pero este no era más que el comienzo de nuestra exploración. También queríamos saber la fuerza que tenía el ancla en futuras decisiones. Imagínese que le diéramos a los participantes la oportunidad de deshacerse de esa ancla y aferrarse a otra. ¿Creen que lo harían? Dicho en términos azarinos, cruzarían el estanque a nado detrás de su impronta original para luego, a mitad de camino, pasar a seguir una nueva madre gansa. Por lo que se refiere a los azarinos, creo que el lector sabrá, sin duda, que seguirá siendo leales a su mamá original. Pero, ¿y los humanos? Las dos siguientes fases del experimento iban a permitirnos averiguar la respuesta. En la segunda fase, cogimos a los participantes de los anteriores grupos de los 10 y de los 90 centavos y los expusimos a los 30 segundos de lo que fue ruido blanco. Hipotéticamente, ¿volverían a escuchar ese sonido por 50 centavos?
Les preguntamos después. Cada uno de ellos apretó una tecla en su ordenador para responder sí o no. De acuerdo. Y ahora, ¿cuánto creen que tendrían que cobrar por ello? Preguntamos a continuación. Nuestros participantes escribieron un precio mínimo. El ordenador hizo su trabajo, y en función de cuáles habían sido sus pujas, algunos participantes escucharon el sonido de nuevo y cobraron, mientras que otros no. Cuando comparamos los precios, vimos que el grupo de los 10 centavos habían ofrecido pujas mucho más bajas que las de los 90. Ello significaba que, aunque ambos grupos habían sido igualmente expuestos a la propuesta de los 50 centavos como preguntaba el anclaje, hipotéticamente, volverían a escuchar ese sonido por 50 centavos, habían predominado el ancla inicial de la categoría de sonidos molestos, que eran los 10 centavos para unos y 90 para otros. ¿Y por qué? Creo que ello debe a que los participantes del grupo de los 10 centavos se dijeron a sí mismos algo parecido a esto. Bueno, antes he escuchado aquel sonido molesto por una cantidad baja. Este sonido no es muy distinto, de modo que, si dije una cantidad baja para el anterior, creo que podría soportar este sonido más o menos por el mismo precio. Los que estaban en el grupo del 90 centavos emplearon el mismo tipo de lógica, pero, dado que su punto de partida era distinto, también lo fue el punto de llegada. Esos individuos se dijeron, bueno, antes he escuchado aquel sonido molesto por una cantidad elevada. Este sonido no es muy distinto, de modo que, si dije una cantidad elevada por el anterior, creo que podría soportar este sonido más o menos por el mismo precio. De hecho, pues, se mantenía el efecto de la primera ancla, lo que indicaba que el anclaje ejerce una influencia duradera tanto en los precios actuales como en los futuros. Pero hubo un paso más en el experimento. Esta vez hicimos escuchar a nuestros participantes el sonido oscilante que subía y bajaba de tono durante 30 segundos. Luego preguntamos al grupo de los 10 centavos, hipotéticamente, ¿volverían a escuchar ese sonido por 90 centavos? Y al grupo de los 90 centavos, hipotéticamente, ¿volverían a escuchar ese sonido por 10 centavos? Tras haber intercambiado nuestras anclas, ahora veríamos cuál de ellas ejercía una mayor influencia. Una vez más, los participantes declararon sí o no, y luego les preguntamos por sus verdaderas pujas, cuánto querrían por volver a escucharlo. Ahora habían sido sometidos a 3 anclas, la primera con la que se encontraron en los experimentos de 10 o 90 centavos, una segunda de 50 centavos, y ahora una tercera de 90 o 10 centavos. ¿Cuál de ellas ejercería una mayor influencia en el precio que pedirían por volver a escuchar el tercer sonido? Una vez más, fue como si las mentes de nuestros participantes se dijeran, si he escuchado el sonido primero por X centavos y he escuchado el segundo también por X centavos, no cabe duda que por X centavos puedo escuchar también el tercero. Y eso fue lo que hicieron. Los que habían encontrado inicialmente con el ancla inicial de los 10 centavos aceptaron precios bajos, incluso después de que les sugirieron los de 90 centavos como ancla. Por su parte, los que inicialmente se habían encontrado con el ancla de los 90 centavos seguían pidiendo precios muy superiores, independientemente de las posteriores anclas. ¿Qué demostramos con ello? Que nuestras primeras decisiones tienen eco en la larga sucesión de decisiones posteriores. Las primeras impresiones son importantes, ya sea para recordar que nuestro primer reproductor de DVD nos costó mucho más que lo que cuesta hoy dichos reproductores, y darse cuenta de que, en comparación, los precios actuales son una ganga, ya sea para recordar lo que nos costaba un litro de gasolina hace unos años, convirtiéndolo en una dolorosa experiencia cualquier viaje a la estación de servicio. En todos estos casos, las anclas que hemos encontrado aleatoriamente a lo largo del camino y han ejercido una influencia permanecen con nosotros hasta mucho después de la propia decisión inicial. Ahora que sabemos que actuamos como azarinos, es importante entender el proceso que nuestras primeras decisiones se traducen en hábitos a largo plazo. Para ilustrar ese proceso, considere este ejemplo. Va usted en busca de un restaurante, pasa por delante de uno y ve a 2 personas de pie en la puerta, esperando para entrar. Este debe ser un buen restaurante, se dice a sí mismo. La gente tiene que hacer cola. Así que decide ponerse también en la cola. Pasa otra persona, ve a 3 personas esperando y se dice a sí mismo, este tiene que ser un restaurante magnífico. Y se incorpora también a la cola. Luego siguen viniendo más. Denominamos este tipo de comportamiento gregarismo. Se da cuando presuponemos que algo es bueno o malo basándonos en el comportamiento previo de otras personas, y nuestras propias acciones siguen esa misma pauta. Pero hay también otra clase de gregarismo, una que podríamos clasificar autogregarismo. Se da cuando creemos que algo es bueno o malo basándonos en nuestros propios comportamientos previos. Básicamente consiste en que, cuando nos convertimos en la primera persona en la cola del restaurante, empezamos a hacer cola detrás de nosotros mismos en experiencias posteriores. ¿Tiene sentido esto? Permítame que se lo explique.
Es probable que el lector conozca, por poner un ejemplo, la famosa cadena de cafetería estadounidense Starbucks, que en la actualidad cuenta con franquicias en muchos países del mundo. Bueno, pues imagínese que una tarde que tiene que salir a hacer una gestión se haya muerto de sueño y necesita desesperadamente una buena dosis de energía líquida. Pasa por delante de un Starbucks, observa el escaparate y entra. Si está acostumbrado a tomar café en el bar de la esquina, o en el caso de que viva usted en Estados Unidos, en el Dunkin' Donuts, por poner un ejemplo conocido, puede que en comparación los precios le parezcan exagerados. Pero como ya está dentro y ahora siente curiosidad por el sabor que puede tener el café de ese precio, decide sorprenderse a sí mismo. Pide una taza pequeña de café, disfruta de su sabor y del efecto que ejerce en usted y se va. La semana siguiente pasa de nuevo por delante del Starbucks. Entrará. El proceso ideal para tomar esta decisión debería tener en cuenta la calidad del café, Starbucks versus el bar de la esquina, los precios de los dos sitios y obviamente el coste o valor, el caminar unas cuantas manzanas más hasta llegar al bar de la esquina. Se trata de un cálculo algo complejo, de modo que, en lugar de ello, recurre a un planteamiento más sencillo. Ya he venido a Starbucks antes y he disfrutado de un café, de modo que para mí es una buena decisión. Así que entra y se toma otra taza pequeña de café. Al hacerlo, acaba de convertirse en la segunda persona de la cola, detrás de usted mismo. Unos días más tarde, pasa de nuevo por delante del Starbucks. Esta vez, recuerda vívidamente las anteriores decisiones y actúa en consecuencia. Y he aquí que acaba de convertirse en la tercera persona de la cola, de nuevo detrás de usted mismo, y vuelve a entrar una y otra vez, y cada vez siente un mayor convencimiento de que actúa basada en sus propias preferencias. Tomar el café de un Starbucks se ha convertido en un hábito para usted. Pero la historia no termina aquí. Ahora se ha acostumbrado a pagar más por su café, y que ha ascendido a una nueva curva de consumo. Otros cambios se vuelven también más sencillos. Puede que ahora pase de la taza pequeña de café, pongamos por caso, 12 euros a la mediana de 3, o incluso a la grande de 4. Aunque no sabemos cómo se metió de entrada en esa horquilla de precios, ahora pasar a una tasa mayor a un precio relativamente superior parece bastante lógico. Y lo mismo sucede con otras ofertas de Starbucks, el café americano, el café mixto, el macchiato o el frappuccino, por ejemplo. Si se para a pensar en ello, no estaría tan claro si deberíamos gastar todo ese dinero en tomar café en Starbucks en lugar de tomarlo por menos dinero en el bar de la esquina o incluso gratis en la oficina. Pero ya no vuelve a pensar en tales disyuntivas. Ha tomado ya esa decisión muchas veces en el pasado, de modo que ahora da por supuesto que esa es la forma en la que desea gastar su dinero. Ha sido gregario consigo mismo, haciendo cola detrás de su experiencia inicial en Starbucks, y ahora ya forma parte del rebaño. Hay, no obstante, algo extraño en esta historia. Si el anclaje se basa en nuestras decisiones iniciales, ¿cómo se las ha arreglado Starbucks para convertirse en una decisión inicial? En otras palabras, si nosotros o cualesquiera otros clientes estábamos anclados previamente al bar de la esquina o en el Dunkin' Donuts en el caso de los estadounidenses, ¿cómo fue que desplazamos nuestra ancla a Starbucks? Es aquí donde el asunto se pone realmente interesante. Cuando Howard Schultz fundó Starbucks, se reveló un hombre de negocios tan intuitivo como Salvador Asael. Trabajó diligentemente para diferenciar a Starbucks del típico establecimiento estadounidense como el Dunkin' Donuts, no por medio de precios, sino en atmósfera. En consecuencia, diseñó Starbucks desde el primer momento para que pareciera una auténtica cafetería de estilo europeo. Las primeras tiendas estaban impregnadas del olor de los granos tostados, y granos de mejor calidad que los del Dunkin' Donuts. Vendían elegantes molinillos de café francés. Las vitrinas exhibían tentadoras pastas, croissants, biscotes, tartas de frambuesa y otras, mientras que el Dunkin' Donuts ofrecía solo una taza de café de tamaño pequeño, mediano o grande. Starbucks incluía en sus ofertas las variedades corto, largo, grande, venti, amén de otras opciones con nombres de tazas sugerentes como café americano, café mixto, macchiato y frappuccino. Y en otras palabras, Starbucks hizo todo lo posible por lograr que la experiencia fuera distinta, tan distinta que sus clientes estadounidenses no emplearan los precios del Dunkin' Donuts como ancla, sino que, lejos de ello, se aferraron a la nueva ancla que Starbucks estaba creando para ellos, y a eso se debió en gran medida el éxito de la cadena. George Drazen y yo estábamos tan emocionados con el experimento sobre la coherencia arbitraria que decidimos llevar la idea un poco más lejos, pero esta vez íbamos a explorar un recodo distinto. ¿Acaso el lector recuerda un famoso episodio de las aventuras de Tom Sawyer, en la que Tom convierte en el blanqueado de la valla de su tía Polly en el ejercicio para manipular a sus amigos? Tom aplica la pintura con entusiasmo, fingiendo disfrutar con la tarea.
¿A eso le llamáis trabajo?, le dicen sus amigos. ¿Acaso todos los días un muchacho tiene la oportunidad de blanquear una valla? Armados de esta nueva información, sus amigos descubrieron la alegría de blanquear una valla, y al cabo de poco tiempo, los amigos de Tom no solo le pagaban por gozar de ese privilegio, sino que disfrutaban de verdad realizando la tarea, un resultado perfecto donde los haya. Desde nuestra perspectiva, Tom transformó una experiencia negativa en una positiva. Convirtió una situación en la que se requería una retribución en otra en la que la gente, los amigos de Tom, pagaban por participar de la diversión. ¿Podíamos nosotros hacer lo mismo? Pensábamos que había que hacer la prueba. Cierto día, para sorpresa de mis alumnos, inicié la lectura sobre psicología empresarial con la sección poética. Unas cuantas líneas del poema "Quien quiera que sea, que me tienes en este momento en la mano", de la obra de Walt Whitman, Hojas de hierba. Quien quiera que sea, que me tienes en este momento de la mano, si falta una cosa, todo será inútil. Te advierto lealmente, antes de que pretendas nada de mí, yo no soy como tú suponías, sino muy diferente. ¿Quién es aquel que quiere ser mi discípulo? ¿Quién quiere inscribirse como candidato a mi afecto? La ruta es sospechosa, incierto el resultado, acaso funesto. Tendrás que renunciar a todo. Yo sería tu modelo único y exclusivo. Aún entonces tu noviciado sería largo y agotador. Tendrías que abandonar toda la teoría pasada de tu vida y toda la conformidad de las vidas que te rodean. Déjame pues, no te incomodes. Retira tu mano de mi hombro. Déjame y prosigue tu camino. Tras cerrar el libro, les dije a los estudiantes que aquel viernes por la tarde realizaría 3 lecturas de Hoja de hierba, una breve, otra intermedia y otra larga. Debido a las limitaciones de mi espacio, les indiqué que había dedicado a celebrar una subasta para determinar quién podría asistir. Distribuí una hoja de papel para que pudieran pujar, pero antes de que lo hicieran, tenía que hacerles una petición. Pedí a la mitad de los estudiantes que anotaran si hipotéticamente estarían dispuestos a pagarme $10 por una recitación de 10 minutos, y le pedí a la otra mitad que anotaran si hipotéticamente estarían dispuestos a oírme recitar poesía durante 10 minutos si les pagaban $10 por ello. Esta, obviamente, era el ancla. Luego le pedí a los estudiantes que pujaran por un puesto en mi lectura poética. ¿Cree el lector que el ancla inicial influyó en las subsiguientes pujas? Antes de que responda, considere 2 cosas. En primer lugar, mis dotes de rapsoda no son precisamente de primer orden, de modo que pedir a alguien que pagara por oírme recitar durante 10 minutos podía considerarse un abuso. En segundo término, aunque yo les pregunté a los estudiantes si pagarían por el privilegio de asistir a la recitación, no tenían por qué pujar en ese sentido. Podían perfectamente haber dado la vuelta a la tortilla y exigir que fuera yo el que les pagara a ellos. Y ahora, los resultados. Un redoble de tambores, por favor. Los que respondieron a la pregunta hipotética relativa a mi paga se mostraron de hecho dispuestos a pagarme por el privilegio. Como media, se ofrecieron a pagarme alrededor de $1 por la lectura poética breve, unos $2 por la intermedia y algo más de $3 por la larga. Después de todo, al igual resultaba que podía ganarme el sustento fuera de la docencia. Pero, ¿qué hay de los estudiantes previamente anclado a la idea de cobrar de mí en lugar de pagarme? ¿Cómo cabría esperar? ¿Exigieron un pago? Como media pedían $1,30 por escuchar la lectura poética breve, $2,70 por escuchar la intermedia y $4,80 por soportar la lectura larga. De manera muy parecida a Tom Sawyer, pues, yo había logrado partir de una experiencia ambigua. Y si el lector tuviera la oportunidad de oírme recitar poesía, comprendería la ambigüedad que podía resultar dicha experiencia, y convertirla arbitrariamente en la experiencia placentera o dolorosa. Ninguno de los 2 grupos de estudiantes sabía si mi lectura poética era de tal calibre que valía la pena pagar por ella o de tal calibre que solo mereciera oírse cuando uno compensara financieramente la experiencia. Es decir, no sabían si resultaba placentera o dolorosa. Pero una vez que habían formado la primera impresión, que ellos tenían que pagarme a mí o que yo tenía que pagarles a ellos, la suerte estaba echada y el ancla también. Además, una vez tomada la primera decisión, seguían otras en las que parecía ser una manera lógica y coherente. Los estudiantes no sabían si oírme recitar poesía era una experiencia buena o mala, pero, cualquiera que fuera su decisión, la empleaban como punto de partida para decisiones siguientes, creando una pauta coherente de respuestas para las 3 lecturas poéticas. Obviamente, Mark Twain llegó a las mismas conclusiones. Si Tom hubiera sido un filósofo grande y sabio como el autor de este libro, habría comprendido que el trabajo es aquello que uno está obligado a hacer, y el juego es aquello que uno no está obligado a hacer.
Luego, Twain observa: hay caballeros ricos en Inglaterra que conducen cada día coches de pasajeros con 4 caballos de 30 a 50 kilómetros en el verano porque es el privilegio que les cuesta una suma considerable de dinero. Pero si se les ofreciera un salario por el servicio, eso lo convertiría en un trabajo, y entonces renunciarían a hacerlo. ¿A dónde nos llevan todas estas ideas? Por una parte, ilustran las numerosas decisiones que tomamos, desde la más trivial hasta la más profunda, en las que las anclas desempeñan un papel. Así decidimos si queremos o no comprar un Big Mac, fumar, cruzar el semáforo en rojo, pasar las vacaciones en la Patagonia, escuchar a Tchaikovsky, trabajar como condenados en nuestras tesis doctorales, casarnos, tener hijos, vivir en un barrio residencial, votar a tal o cual partido, etcétera, etcétera. Según la teoría económica, basamos esas decisiones en nuestros valores fundamentales, en lo que nos gusta y en lo que nos disgusta. Pero ¿cuáles son las principales lecciones de los experimentos con respecto a nuestra vida en general? ¿Es posible que en la vida tan cuidadosamente nos hemos confeccionado no sea, en gran medida, más que un mero producto de la coherencia arbitraria? ¿Es posible que tomáramos decisiones arbitrarias en algún momento del pasado, como los azarinos que adoptamos a Lawrence como un progenitor? ¿Y desde entonces hayamos basado nuestra vida en ellas? Suponiendo aquellas decisiones originales eran sabias, ¿es así como elegimos nuestra carrera, a nuestro cónyuge, la ropa que llevamos o la forma en la que nos cortamos el pelo? ¿Hubo decisiones inteligentes en la primera instancia? ¿O se trató más bien de improntas iniciales parcialmente aleatorias que luego se han descontrolado? Decía Descartes: cogito ergo sum, pienso luego existo. Pero suponga que no fuéramos sino la suma de nuestros primeros ingenuos y azarosos comportamientos. ¿Qué pasaría entonces? Puede que todas estas preguntas sean huesos duros de roer, pero en lo que se refiere a nuestra vida personal, podemos mejorar activamente nuestros comportamientos irracionales. Para ello, podemos empezar a hacernos conscientes de nuestras vulnerabilidades. Suponga que planea comprar un teléfono móvil, pero lo quiere de última generación, que lleve, por ejemplo, una cámara digital con zoom de 8 aumentos y 3 megapíxeles. O incluso que desea tomarse cada día una taza de café de la mejor calidad. Podría empezar por cuestionarse ese hábito. ¿Cómo empezó? En segundo lugar, pregúntese qué cantidad de placer obtiene con ello. ¿Es tanto como había imaginado? ¿Podría recortar el gasto y emplear mejor el dinero sobrante en otra cosa? De hecho, con todo lo que haga, podría cuestionarse a sí mismo para cuestionarse todos los comportamientos reiterados. En el caso del teléfono móvil, por ejemplo, podría comprárselo de penúltima generación, reduciendo el desembolso y empleando el dinero en otra cosa. Y en cuanto al café, en lugar de preguntarse qué nueva mezcla especial de café va a probar hoy, pregúntese incluso si de verdad necesita tomarse cada día esa taza tan cara. Debemos prestar asimismo especial atención a la primera decisión que tomamos en lo que luego va a ser una larga cadena de decisiones sobre ropa, comida, etc. Cuando nos enfrentamos a tal decisión, podría parecernos que no es más que solo eso. Una simple decisión, sin grandes consecuencias, pero en realidad el poder de la primera decisión puede tener un efecto tan duradero que llegue a impregnar nuestras decisiones futuras durante los próximos años. Teniendo en cuenta este efecto, la primera decisión resulta crucial y deberíamos concederle la atención adecuada. Decía Sócrates que una vida sin cuestionamiento, sin hacerse preguntas, no merece la pena vivirse. Quizás sea el momento de hacer inventario de improntas y las anclas de nuestra propia vida. Aunque antaño resulte completamente razonable, sigue siéndolo actualmente. Una vez que hayamos reconsiderado las viejas decisiones, podemos abrirnos a otras nuevas, y a unas nuevas oportunidades de un nuevo día. Eso parece tener sentido. Toda esta charla sobre anclas y azarinos tiene, no obstante, implicaciones de más envergadura que nuestras preferencias de consumo. La economía tradicional supone que los precios de los productos en el mercado vienen determinados por un equilibrio entre dos fuerzas: el nivel de productos para cada precio, oferta, y los deseos de quienes disponen del poder adquisitivo para cada precio, demanda. El precio en el que confluyen ambas fuerzas determinan el precio del mercado. Es esta una idea elegante, pero depende básicamente del supuesto de que las dos fuerzas son independientes y de que en conjunto producen el precio del mercado. Los resultados de los experimentos presentados en este capítulo y en la propia idea básica de la coherencia arbitraria cuestionan tales supuestos. En primer lugar, y en segundo, el marco de la economía estándar. La predisposición a pagar de los consumidores es uno de los dos factores que determinan los precios del mercado. Esto es la demanda. Sin embargo, tal y como demuestran nuestros experimentos,
la cuantía que los consumidores están dispuestos a pagar puede manipularse fácilmente, y ello significa que, en realidad, los consumidores no tienen la sartén por el mango en cuestión de sus propias preferencias ni en cuanto a los precios que están dispuestos a pagar por los distintos bienes y experiencias. En segundo término, mientras que en el marco de la economía estándar presupone que las fuerzas de la oferta y la demanda son independientes, el tipo de manipulación del anclaje que hemos mostrado aquí sugiere que en realidad son dependientes. En el mundo real, el anclaje proviene de los denominados precios de venta recomendados por el fabricante, precios publicitarios, promociones, presentaciones de productos, etc., todo lo cual constituye variables de oferta. Parece ser, pues, que en lugar de ser predisposiciones a pagar del consumidor en la que influyen los precios del mercado, la casualidad se invierte en algún modo y son los propios precios del mercado los que influyen en la predisposición a pagar de los consumidores. Lo que ello significa es que, en realidad, la demanda no es una fuerza completamente independiente de la oferta. Pero la historia no termina aquí. En el marco de la coherencia arbitraria, las relaciones que vemos en el mercado entre la demanda y la oferta, por ejemplo, comprar más yogur cuando está de oferta, no se basan en preferencias, sino en la memoria. He aquí una ilustración de esta idea. Considere su consumo actual de leche y de vino. Ahora imagine que a partir de mañana se establecen dos nuevos impuestos. Uno reducirá el precio del vino un 50%, mientras que el otro incrementará el de la leche un 100%. ¿Qué cree que ocurrirá? No cabe duda de que esos cambios de precio afectan al consumo, y mucha gente andará por ahí un poco más alegre y con menos calcio. Pero ahora imagínese lo siguiente, ¿y si los nuevos precios vinieran acompañados de una amnesia inducida con respecto a los precios anteriores del vino y de la leche? ¿Qué pasaría si los precios cambiaran igual, pero uno no recordara lo que pagaba por esos dos productos en el pasado? Sospecho que los cambios del precio tendrían un enorme impacto en la demanda si la gente recordara los precios anteriores y por lo tanto fuera consciente de las variaciones, pero también sospecho, sin la memoria de los precios pasados, tales variaciones tendrían un efecto trivial en la demanda, si es que llegara a tener alguno. Si la gente no tuviera memoria de los precios pasados, el consumo de la leche y del vino seguiría siendo básicamente el mismo, como si los precios no hubieran cambiado. En otras palabras, la sensibilidad que mostramos ante los cambios de precio podría, de hecho, ser el resultado de una gran medida de nuestra memoria de los precios que hemos pagado en el pasado y de nuestro deseo de coherencia con respecto a las decisiones pasadas, y no ser en absoluto un reflejo de nuestra verdadera preferencia o de nuestro nivel de demanda. El mismo principio básico se aplica si un día el gobierno decidiera establecer un impuesto que duplicara el precio de la gasolina. Según la teoría económica convencional, ello debería reducir la demanda, pero ¿lo haría? No cabe duda que en un primer momento la gente compararía sus nuevos precios con su ancla, que quedaría pasmada ante dichos nuevos precios y a continuación pasaría a reducir su consumo de gasolina, o incluso se compraría un coche híbrido. Pero a largo plazo, una vez que los consumidores se adaptaran al nuevo precio y a las nuevas anclas, tal como nos adaptamos al precio de las zapatillas Nike y del agua mineral y de todo lo demás, podría de hecho llegar a acercarse de nuevo al nivel anterior del impuesto. Además, y de modo parecido al ejemplo de Starbucks, este proceso de reajuste podría haberse acelerado si el cambio del precio viniera acompañado a sí mismo de otros cambios, como una nueva clase de gasolina o un nuevo tipo de combustible, como el biodiesel. No estoy sugiriendo que el hecho de duplicar el precio de la gasolina no tiene un efecto alguno en la demanda, pero sí creo que a largo plazo tendría una influencia en este mucho menor que en los que cabría suponer observar simplemente las reacciones del mercado a corto plazo ante los intercambios del precio. Otra de las implicaciones de la coherencia arbitraria tiene que ver con los supuestos beneficios del libre mercado y del libre cambio. La idea básica del libre mercado es que si yo tengo algo que usted valora más que yo, pongamos por caso un sofá, intercambiar este artículo nos beneficiará a los dos. Eso significa que el beneficio mutuo del intercambio reside en el supuesto que todos los agentes del mercado conceden el valor de lo que tienen y el valor de las cosas que pueden obtener de dicho intercambio. Pero si nuestras decisiones se ven afectadas a menudo por las anclas iniciales aleatorias, tal como hemos observado en nuestros experimentos, las decisiones e intercambios que realicemos no van a constituir necesariamente un reflejo preciso del verdadero placer o la verdadera utilidad que obtenemos de estos productos. En otras palabras, en muchos casos tomamos decisiones en el mercado que no reflejan en qué medida valoramos los distintos artículos. Ahora bien, si no podemos calcular de manera precisa estos valores de placer, sino que, lejos de ello, seguimos con frecuencia anclas arbitrarias, entonces no está nada claro que la oportunidad del intercambio vaya a hacer necesariamente que salgamos ganando. Así, por ejemplo,
Por culpa de una serie de desafortunadas anclas iniciales, podíamos intercambiar erróneamente algo que realmente nos proporciona un montón de placer, pero que lamentablemente tenía un ancla inicial baja. Por algo que nos proporciona menos, pero que, debido a ciertas circunstancias aleatorias, tenía una elevada ancla inicial. Si son las anclas y la memoria de ellas, pero no las preferencias, las que determinan nuestro comportamiento. A santo de que celebrar el intercambio, el comercio, como la clave para maximizar la felicidad o la utilidad personal, ¿dónde nos deja todo esto? Si no podemos basarnos en las fuerzas mercantiles de la oferta y la demanda para establecer los precios del mercado óptimos, y no podemos contar con los mecanismos del libre mercado para ayudarnos a maximizar nuestras utilidades, entonces es posible que tengamos que acudir a otras partes. Este es especialmente el caso de los productos esenciales de nuestra sociedad, como la atención sanitaria, la medicina, el agua, la electricidad, la educación y otros recursos clave. Si uno acepta la premisa de que las fuerzas del mercado y los mercados libres no siempre regularán el mercado de la manera óptima, entonces puede que se encuentre entre quienes creen que el gobierno, confiamos en que el gobierno razonable y sensato, debe representar un mayor papel de regulación en ciertas actividades mercantiles, en cuanto ello limite a la libre empresa. Sí, es cierto que un mercado libre basado en la oferta, la demanda y la ausencia de fricciones sería el ideal si nosotros fuéramos auténticamente racionales. Pero dado que no somos racionales, sino irracionales, cualesquiera políticas económicas deberían tener en cuenta este importante factor.